bien, pues pasamos rapidísimo a José Ángel, que tenemos por aquí, calentando en el Sí, campo desde hace unos minutos. hola, hola, Y Juan. José Ángel es un nepelista también ya de segunda generación. Estuvo aquí hace 2 años, ¿no? Sí, hace dos. Era un joven En, lector en la Universidad del en Cairo junio. y ahora es un joven doctorante en la Universidad Camilo José Cela. Tampoco ha cambiado tanto. Y nada, Sí, vamos a irnos otra vez del robot al lápiz y con él terminamos. Venga, José Ángel, adelante. genial. Estoy compartiendo. Vale, ¿se ve la presentación, Juan? Genial. Bueno, perfecto. Pues yo quizás me voy a alejar un poco del robot, de todas estas herramientas digitales, de la inteligencia artificial, pero sí voy a intentar tratar de un poco más de cerca la situación del español en aquellos contextos con recursos mínimos y sobre todo en estudiantes con pocos recursos, ¿no? Y para ello vamos a hablar de estudiantes inmigrantes no hispanohablantes que residen en España, ¿no? En este caso. Y a lo largo de esta presentación haremos referencia sobre todo a diferentes agentes, ¿no? En primer lugar trataremos las escuelas oficiales de idiomas o las EOIs. En segundo lugar, las organizaciones no gubernamentales o las ONGs que normalmente se ocupan de la inmersión lingüística de esos inmigrantes que comentábamos anteriormente. Y trataremos un poco lo que es el español como lengua de integración, ¿no? Sobre todo adentrándonos en el alumnado meta, en el alumnado que nos importa, que normalmente se encuentra en España, bien de forma indefinida o que recientemente acaba de llegar y necesita atención lingüística para incorporarse a una nueva sociedad de acogida, ¿no? En este caso. Eh, bien, pues bien, ¿qué pretendemos conseguir con este proyecto que yo voy a contar un poco aquí? Esto llevo varios años trabajándolo, forma parte de mi tesis doctoral y sobre todo queremos poner en contacto a las escuelas oficiales de idiomas, centros públicos de idiomas en España y las ONGs, como comentaba anteriormente, para buscar el fin común de integrar o favorecer la integración lingüística de los inmigrantes en cualquiera de su estatus, ya sean refugiados, solicitantes de protección internacional, personas apátridas o inmigrantes con pocos recursos que se encuentran en el país. Pues bien, dentro de este marco tenemos el objetivo general del proyecto, que es explorar las posibles colaboraciones entre escuelas oficiales de idiomas y ONGs como ruta viable y, a mi juicio, efectiva para fomentar la integración lingüística de esta población inmigrante que no habla español y que tiene pocos recursos. Para ello, también analizaremos el discurso desde una perspectiva crítica de profesores de L en las escuelas oficiales de idiomas y profesores de L que trabajan en algunas de las ONG, como pueden ser SEAR, AXEM, Cruz Roja u otras que trabajan normalmente y habitualmente en España, ¿no? Y al final lo que se pretende es vincular ese trabajo de acogida, de inmersión lingüística que se realizan en las ONG con la oferta pública que normalmente encontramos en cualesquiera de los centros de las escuelas oficiales de idiomas, que tienen normalmente una oferta amplia de idiomas. Entre ellos suelen tener el español como lengua extranjera. Y bien, dentro de lo que pretendemos conseguir, ¿por qué he realizado, ¿no? este proyecto? ¿A qué le debo? En primer lugar, sobre todo a una motivación personal que nace en el año 2019, perdón, donde me encuentro yo trabajando como como profesor para solicitantes de protección internacional en Sevilla. Concretamente atendíamos a estudiantes que tenían acogida en CEAR y al mismo tiempo yo estaba estudiando allí en Sevilla, en una escuela oficial de idioma, estaba estudiando otro idioma extranjero, concretamente francés, ¿no? Y ahí empiezo a poner en balanza mi actividad profesional en ese tiempo con mi otro característica de ese momento, que era estudiante de francés como lengua extranjera, ¿no? Y empiezo a indagar en mi centro, en la escuela oficial de idioma en la que yo estudiaba francés, y conversando con la directora del centro me doy cuenta que no hay español para extranjeros en este centro, ¿no? Y entonces ahí pongo en balanza y veo que normalmente los programas de acogida de las ONGs que comento, los periodos de acogida son muy cortos, normalmente se va a contrarreloj, son situaciones complejas a veces en el proceso de enseñanza y aprendizaje y a veces teníamos carencias, sobre todo porque estos programas o estos estudiantes normalmente no alcanzan un nivel de competencia superior, como pueden ser en niveles
B2, C1 o C2, ¿no? Solo su programa de acogida normalmente, exceptuando algunos casos puntuales, cubre principalmente niveles iniciales, niveles de alfabetización para los que lo necesiten, y como mucho a partir del nivel B1 se comienza lo que es el programa de inserción laboral para buscar, en este caso, sus objetivos profesionales, ¿no? De cara al futuro. Y ahí nace mi interrogante, ¿no? De por qué no se enseña español en extranjero en todas las escuelas oficiales de idioma, como era el ejemplo que acabo de poner, además en un área de Sevilla donde normalmente hay bastante inmigración. Y bien, empiezo a analizar, pongo el estado de la cuestión y veo todas las comunidades autónomas, el territorio español, cuántas escuelas oficiales hay y cuáles de ellas ofertan español como lengua extranjera. Me doy cuenta de que dentro de ese análisis, aquí tenéis 279 escuelas oficiales de idioma, que en teoría son más de 450 si analizamos las secciones, o como ellos llaman también en algunos lugares, extensiones, ¿sí? Pero de estas 279, porque ninguna de las secciones enseña español, solo 71, es decir, un 25%, uno de cada cuatro, enseña español para extranjero. Y si voy más allá, tenemos algunas comunidades, como veis aquí, Asturias, Cantabria, La Rioja o Melilla, incluso Melilla, con el alto porcentaje de inmigración que normalmente recibe, no tiene en sus escuelas oficiales de idioma la oferta de español. Aquí también he señalado Navarra porque Navarra es un caso exceptual, ya que oferta L, pero de forma no oficial, con lo cual no serían válidos los títulos a la hora de seguir ampliando. Aquí podéis ver también la media nacional. Ya he dicho que en España es en torno a un 25%. Esta representación visual pone en énfasis los porcentajes que vengo comentando. Voy más allá y ya comienzo a indagar en el estado de la cuestión sobre el alumnado, ¿no? Y me doy cuenta que desde hace ya una década en las escuelas oficiales de idiomas se oferta más de 24 lenguas y normalmente la matriculación va en decadencia. Aquí vemos desde 2013-2014 que optó por su máximo, está decadiendo. ¿Qué pasa con el alumnado matriculado en español o en los cursos de L y con el alumnado extranjero matriculado en las escuelas oficiales de idioma? Pues no vemos una curvatura decadente, sin embargo vemos aquí mayor regularidad y destaca en este caso en el año 2019-2020, justo antes de la pandemia, que ambos, tanto el alumnado extranjero como el alumnado matriculado en L, consigue su máxima representación en cuanto a estudiantes matriculados, ¿no? Luego, lógicamente, cae por la pandemia, pero vemos como nuevamente el interés por estudiar español en las escuelas oficiales de idioma vuelve a crecer rápidamente tras la pandemia. Y bueno, esto no me lo invento yo, aparte de esa interrogante motivación y esa motivación personal que originó todo este proyecto, pues hago un repaso de la legislación educativa, contrastándolo con la situación de la GEOI, y vemos cómo en la mayoría de las leyes se contemplan que en las escuelas oficiales de idiomas se fomentará el estudio de las lenguas oficiales de la Unión Europea y también del español como lengua extranjera. A día de hoy, la LOMLOE, que es la última ley educativa, sigue amparando esto, pero vemos como los números no se corresponden con lo que dice la normativa, o al menos solo una de cada 4 escuelas oficiales de idioma. Pues bien, este es el estado de la cuestión y a partir de ahí está el proyecto de investigación con el que estoy realizando esta ponencia. El proyecto de investigación se divide en 3 fases consecutiva. El primero es el análisis del estado de la cuestión. Ya he mostrado algunos datos y que por falta de tiempo no podría o me gustaría mostrar más. Una segunda fase que es un análisis cuantitativo a través de una encuesta, y la tercera, y que cobra importancia aquí en esta presentación, es el análisis cualitativo a través de entrevistas en profundidad que ahora detallaremos. Estas son las fases del proyecto. Aquí vemos en este caso los carteles para participar en el proyecto de investigación. Y llegamos al análisis cuantitativo, que pasaré rápidamente porque me interesa llegar al enfoque cualitativo. En el análisis cuantitativo se realiza una encuesta en este caso a las 71 escuelas oficiales de idiomas que oferta español, y de esta encuesta participan 44 de ellas, con lo cual se obtiene una representatividad a nivel nacional del 62% en
en este contexto, ¿no? Se realiza una encuesta a los profesionales de L en las escuelas oficiales de idioma para ver, en primer lugar, la situación del español en sus centros y, en segundo, la perspectiva y las posibles colaboraciones con organizaciones que trabajan con inmigrantes o con estudiantes con pocos recursos, ¿no? En este caso. A través de este análisis cuantitativo se obtienen diferentes datos. Aquí paso a resumir rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, vemos cómo desde que se crea una escuela oficial de idioma hasta que se crea el Departamento de Español como Lengua Extranjera, normalmente suelen pasar varios años. En muchos centros, incluso hasta 10, 20 o 30 años de diferencia. Por lo tanto, es algo relativamente nuevo. Los niveles que más se ofertan en las escuelas oficiales de idiomas, en este caso, es el nivel A2 y el nivel B1. El nivel A2 posiblemente se puede o puede tener correspondencia porque, al igual que ocurre con los DELES A2, el certificado oficial de las escuelas oficiales de idiomas es válido para obtener la nacionalidad, cosa que muy pocas personas normalmente saben. Incluso he tenido que imprimir en el BOE donde se especifica que el certificado de la Escuela Oficial de Idioma es igual de válido para obtener la nacionalidad, ¿no? Al igual que lo tenemos con el DL A2. El rango de edad común que normalmente asiste a estas clases de L en las escuelas oficiales de idiomas es entre 26 y 35 años. Estas son las procedencias más comunes del alumnado que asiste a las clases de L. En cabeza ahora mismo tenemos en este curso académico Ucrania, Marruecos y Rusia y Brasil. Una cosa que quiero remarcar aquí, que creo que es conveniente dentro de este encuentro que hemos ido viendo, es si las escuelas oficiales de idioma prevén la modalidad virtual o híbrida en sus clases de L. Y el 84% de los centros encuestados, recordemos que son 44, dice que no, más de el 80%, ¿no? Y 5 en este caso, que podría ser, y 11 se anteponen a esto. Esto quizás choca un poco con, por ejemplo, con la enseñanza del inglés en las escuelas oficiales de idioma, porque, por ejemplo, tienen un programa que se llama That's English, que cubre las necesidades virtuales a nivel nacional en todas las escuelas oficiales de idioma, ¿no? Y aquí vemos algunas de las citas textuales de los encuestados, donde pregunto por la modalidad virtual y se pone, suele ser más factible la semipresencialidad, ojalá, no depende del centro, la Consejería de Educación no lo ha concedido, ¿no? Entonces vemos aquí cosas en cuestión de la modalidad virtual. Y en este último análisis cuantitativo, perdón, teníamos una pregunta a escala Likert con 10 afirmaciones y las afirmaciones más favorables o que resultaron más positivas dentro de los encuestados es que resulta necesario constituir más cursos de L en la SEOI y que la creación de cursos favorece la integración de la población inmigrante, de los que hablábamos anteriormente, del alumnado meta. Esto contrarresta con las afirmaciones más negativas, en este caso, por ejemplo, la modalidad virtual, no constando un consenso comunitario entre los participantes, y también esta última afirmación donde mi centro colabora con otras escuelas oficiales de idioma o organizaciones para impulsar, ¿no? Por lo tanto, vemos que sí, que ven necesario fomentar la enseñanza de español, pero que no hay colaboración y tampoco hay disposición a fomentar, digamos, modalidades más virtuales o digitales, en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí llegamos al eje de la cuestión, en este caso, a nuestro análisis cualitativo, tercera fase del proyecto LOI que comentaba anteriormente. Recordemos, hacemos un análisis que voy muy rápido. Tenemos el análisis de la cuestión, vamos a ver los datos generales, un primer acercamiento, solo una encuesta a las escuelas oficiales de idiomas, y en el análisis cualitativo entran en juego las ONGs, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer entrevistas a 6 profesores de L en las escuelas oficiales de idiomas que ya habían participado en la encuesta anterior, y vamos a hacer entrevistas también en profundidad a 6 profesores de L o digamos, coordinadores lingüísticos de ONGs que trabajan normalmente con inmigrantes no hispanohablantes y con recursos médicos. Dentro de estas ONGs que contactamos, que se contactaron 12, aquí se puede ver, algunas pertenecientes a la plataforma de la acción social y otras ONGs que también son importantes a nivel nacional, contactamos con 12 organizaciones que normalmente atienden y se ocupan de la inmersión lingüística a inmigrantes,
y obtuvimos un 50% de representación. Aquí vemos 6 participantes de ONG. Así que por principio de paridad decidimos entrevistar a 6 profesores de las escuelas oficiales de idioma y contrastar los resultados. Recordamos el objetivo inicial, que al final es poner en balance, poner en contacto a escuelas oficiales de idioma y ONGs para fomentar la integración lingüística de estudiantes inmigrantes con recursos mínimos, ¿vale? Aquí tenéis las características de la investigación cualitativa. Es una entrevista en profundidad, se realiza a través de Microsoft Teams y en este curso académico también durante 4 meses a partir de junio. Pues bien, las entrevistas en profundidad tienen 4 ejes fundamentales. La primera sección de ella es ver si ha habido colaboración entre Escuela Oficial de Idioma y la ONG participantes, si ya ha habido o hay actualmente. El segundo eje es qué dificultades o problemas han tenido a la hora de efectuar esas colaboraciones. La tercera es viabilizar si pretenden proyectos en conjuntos entre ambas entidades o actividades complementarias. Y la cuarta sería los recursos o apoyos externos o internos que necesitan tanto ONGs como Escuela Oficial de Idioma para fomentar la integración lingüística del inmigrante. Aquí tenéis también la estructura, este fue el modelo que se le envió tanto a en este caso solo a profesores de hoy, pero también hay otro modelo para profesores de las ONGs para participar en las entrevistas. Y bien, después de estas 12 entrevistas nos encontramos con 6 entrevistas, como ya he dicho, de cada entidad, en este caso, y un corpus digital y un corpus textual bastante grande. En total tuvimos casi 4 horas de entrevistas, de grabaciones y un corpus textual en transcripciones de casi 200 páginas. ¿Y cómo optamos para analizar el discurso de profesores de L en las ONGs y en la SEO? Pues a través del análisis crítico del discurso, el CDAC por sus siglas en inglés, porque permite focalizar o en este caso recopilar información esencial a la hora de ver y contrastar los discursos de ambos participantes, ¿no? Palabras de Fratelli, al final, el análisis crítico del discurso, que cada vez se está viendo más en el ámbito de la educación y en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, pues es una teoría, un método científico-social, incluso una herramienta para analizar y criticar el uso del lenguaje, al mismo tiempo que buscamos un fin social, ¿no? O una mejora social. No olvidemos que, aunque estemos hablando de enseñanza de español para lengua extranjera, estamos tratando con estudiantes inmigrantes con recursos mínimos, ¿no? Y al final no solo es un objetivo lingüístico, sino también un objetivo social, ¿no? La selección lingüística aquí entra en juego. ¿Y qué hacemos para llevar a cabo este análisis crítico del discurso? Pues comenzamos a buscar patrones de cada entrevista, ¿vale? Patrones de cada ONG participante, patrones de cada EOI participantes, ¿sí? Con el objetivo luego de poder comparar, digamos, lo que cada uno nos iba diciendo. Y para buscar los patrones seguimos el mismo esquema que ya decía anteriormente aquí en las 4 secciones fundamentales, colaboraciones que han habido, o que hay, perdón, en este caso también dificultades que han tenido, proyectos en conjunto, viabilidades y recursos o apoyos que se necesitan, ¿no? Y comenzamos a encontrar las convergencias, las similitudes entre ambas entidades, entre lo que nos dicen las EOI y lo que nos dicen las ONG. ¿Coinciden en algo? Pues sí, vamos a ver que dentro de los 4 ejes de la entrevista van coincidiendo en cosas. Por ejemplo, aquí tenemos las colaboraciones, las dificultades, las viabilidades de proyecto y los apoyos. Voy a resaltar algunas, por ejemplo, en las colaboraciones nos dicen ambos que han tenido contactos e intentos de comunicación y que cuando se ha colaborado ha sido alguna derivación de estudiantes, ¿no? Para que o bien cursaran en las escuelas oficiales de idiomas cuando se acaba el plan de acogida, o bien viceversa, las escuelas oficiales de idiomas no ofertan clases de alfabetización o lectoescritura y entonces cuando le llega a este alumnado normalmente deriva a las ONGs o a centros de adultos. O por ejemplo,
algunas coincidencias en los apoyos que se necesitan, pues resaltan, por ejemplo, los recursos económicos que demandan tanto ONGs como escuelas oficiales de idioma y también mayor implicación desde arriba, desde Consejería de Administraciones, para poder unificar o poner en contacto escuelas oficiales de idioma y ONG y fomentar los, digamos, en este caso, la perspectiva y la integración lingüística de los estudiantes. Aquí vemos algunas citas textuales que también los participantes nos hacían ver. No, actualmente no tenemos colaboración, se han entrado en contacto cuando pasó el confinamiento, ¿no? Y todos estas, digamos, citas textuales y patrones que íbamos descubriendo, pues se han analizado de una perspectiva crítica para ver cosas en común y ahora aquí tenemos las divergencias, ¿no? Las diferencias que han sido iguales o más que hemos encontrado a la hora de analizar el discurso a profesores de una y otra, en uno y otro contexto. ¿En qué discrepan, no, las ONG y eso? Por ejemplo, aquí vemos las colaboraciones, pues normalmente las escuelas oficiales de idiomas mencionan muchas colaboraciones con Cruz Roja, o otras en eso. Otras también mencionan colaboraciones habituales con asociaciones de ucranianos, después de lo que ha pasado o de lo que sigue pasando entre Ucrania y Rusia. Colaboraciones puntuales, intentos de comunicación, pero nada cerrado. Sin embargo, las ONGs normalmente en sus colaboraciones suelen mencionar también a los CEPAS o CEPER, centros de adultos que se ocupan también de dar clases de español para inmigrantes y también abogan por convenios que han hecho con algunos estudiantes. Si por el contrario nos vamos, por ejemplo, a qué apoyos necesitan una y otros, vemos cómo desde las escuelas oficiales de idiomas se pide un mayor aumento de la oferta, es decir, cuando se refieren a la oferta, se refieren al número de cursos que se abren en los centros, al número de profesorados también y al número también de recursos, ¿no? En este caso, ¿qué demandan las ONGs a la hora de solicitar apoyos internos y externos? Pues más que nada para canalizar estas colaboraciones, esa voluntad profesional y sobre todo demanda una mayor flexibilidad, por ejemplo, de las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que a la hora de entablar actividades, proyectos en conjuntos para favorecer a estos estudiantes con recursos mínimos, se encuentran con que la estructura de un sistema público, como es el del caso de las escuelas oficiales de idiomas, carece de flexibilidad y normalmente no pueden realizar proyectos, colaboraciones que vayan más o que vayan, digamos, sobresalgan de lo que es derivar estudiantes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las escuelas oficiales de idiomas abogan porque sus certificados son oficiales y eso beneficia a este tipo de estudiantes a la hora de buscar trabajo, pero, por ejemplo, las ONGs abogan porque lo idóneo sería actividades transversales, actividades complementarias que pongan en contacto a estudiantes de las escuelas oficiales de idiomas y estudiantes de las organizaciones en las que trabajan. Y bien, aquí vemos algunas de las otras citas textuales en este análisis del discurso. ¿Cuáles son algunos de los resultados generales así de este análisis cualitativo, ¿no? De estas 12 entrevistas que hemos llevado a cabo? Sobre todo que tanto los pensamientos, las diferencias y esas similitudes que encuentra, pues sí, hay puntos en comunes entre ambas partes, pero también hay muchos pensamientos divergentes que creo que imposibilitan que se canalice o que se colabore más asiduamente, más habitualmente en beneficio del estudiantado meta, ¿no? De los inmigrantes con pocos recursos. Resaltan también que hay poca colaboración hasta el momento, pero por ambas partes se ve predisposición para viabilizar futuros proyectos en conjunto, actividades complementarias, etc. Resaltan sobre todo también la necesidad de buscar más recursos económicos o que eso venga desde arriba para potenciar esas colaboraciones y sobre todo vemos unas diferencias significativas y enormes en el discurso que normalmente trasladan los profesores en las ONGs con el discurso que normalmente trasladan los profesores en las escuelas oficiales de idiomas.
Y bien, ahora mismo el siguiente paso que estamos llevando a cabo dentro de este análisis crítico de discurso es analizar esas citas textuales, esos ejemplos concretos de el análisis de discurso en otros contextos. ¿Por qué? Porque quizás el beneficio, ¿no? El beneficio de la integración lingüística o el fomento de la integración lingüística pueda ser viable entre ambas partes. Pero también vemos en las entrevistas realizadas en el corpus textual y digital que el análisis de discurso es necesario llevarlo a cabo también a otros contextos, como un contexto social, como contextos políticos, por ejemplo, a la hora de ver qué centros están repartidos a lo largo del territorio de España. El pensamiento, las actitudes que observamos en ambas partes difiere bastante y estamos recopilando, digamos, ejemplos y citas textuales y también el contexto sobre lengua y inmigración, en este caso, que cobra sentido dentro del proyecto que se está llevando a cabo. Aquí vemos algunas limitaciones que hemos tenido, sobre todo que no es fácil tratar con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y sobre todo ponerlos a ellos en contacto, el costo y los recursos económicos que se necesitarían o demandan, los canales de comunicación entre ellos o el intercambio de información no es del todo adecuado y además que este proyecto de trabajo se está llevando a cabo con pocas referencias y bibliografía, con estudios precedentes, ¿no? Con lo cual quizá adquiere una dimensión más compleja, ¿no? La perspectiva a nivel personal es ampliar la muestra de estudio, tanto cuantitativo como cualitativo, abrir y mejorar esos canales de comunicación entre ambas partes, hacer un pilotaje de colaboración real entre una escuela oficial de idioma y ONG. Ojo, ya sabemos que hay muchas escuelas y ONGs que colaboran a día y que tienen proyectos, pero que esto no es generalizable a la mayor parte del territorio nacional. Queremos hacer un estudio longitudinal para evaluar los posibles cambios y también creemos conveniente que esto es un tipo de colaboración triangular en el que se pueden encontrar las escuelas oficiales de idioma en su oferta pública y la enseñanza de español como lengua extranjera que ofertan, pero también se debe tener en cuenta que los centros de adultos y las organizaciones o asociaciones que se ocupan de la inmersión lingüística a inmigrantes deben estar en contacto en beneficio de las necesidades de los estudiantes. Y bueno, con todo esto que he querido poner sobre la mesa y que no es fácil recopilarlo en este tiempo, quiero llevar quizás, ¿no? a esa reflexión final, a ponerlo ahí y bueno, y continuaré, por supuesto, trabajando sobre esto porque me llama bastante la atención y creo que hay bastantes quehaceres por delante para lograr la tradición, o en este caso la tradición, la innovación en la enseñanza de lenguas, para que vayan de la mano, como hemos visto en este encuentro, y que podamos atender las necesidades de estudiantes, inmigrantes con recursos mínimos, no hispanohablantes que acaban de llegar. Normalmente vemos herramientas, estrategias, muchísimas, no solo dentro de los colegas docentes, vemos herramientas involucradas dentro del aula, ¿no? Para mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero quizás cuando nos vamos fuera de ella, vemos que hacen falta recursos, propuestas, acciones educativas, políticas educativas incluso, que podrían mejorar la integración lingüística de inmigrantes en el país y que, sin embargo, a veces se nos escapan de las manos. Recordemos esos números, por ejemplo, iniciales de las escuelas oficiales de idioma donde solo una de cada 4 oferta español para extranjeros. Recordemos algunos de los análisis cualitativos donde tanto profesores en un contexto u otro demandan más recursos, donde también abogan porque no es fácil entablar esas colaboraciones, pero que sí hay predisposición. Por lo tanto, quizás poner también sobre la mesa esas acciones pedagógicas, educativas, propuestas que deberían trasladarse dentro del aula, pero por supuesto también fuera de ella y que seguramente uno de los ingredientes fundamentales para llevar esto a cabo, tradición, innovación, investigación y metodología didáctica sea el diálogo, no solo entre profesores, no solo entre nosotros, que este ha sido un magnífico punto de encuentro para poner
muchísimas herramientas y recursos al alcance de todos, sino también diálogo entre organizaciones, instituciones públicas, administraciones, consejerías y todo lo que involucra a la comunidad educativa en su conjunto. Sin más, creo que he corrido bastante, Juan. Espero que más o menos hayan quedado claras algunas cosas de este proyecto que sigo llevando a cabo y que pronto verá su fin. Y nada, creo que no tenemos mucho tiempo, pero aquí quedo pendiente. Tenéis también mi correo por si queréis localizarme por ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, José Ángel. Y como sabes, si quieres compartir cualquier cosa con el público, pues simplemente me lo remites y lo subiré a la web Classroom. Sí, sí, Y ahora te lo mando y también lo pongo a disposición si quieres la presentación y los enlaces. vale. Pues nada, es un placer saber que sigues en esta trinchera desde la perspectiva académica, pero el compromiso que significa pues, trabajar con esos colectivos pues, es algo que